Muy buenos días, hermanos. Es un gusto hoy y un poco nerviosa, ustedes ya me conocen, para dar esta clase. Y ya saben muchos de ustedes que no me gusta hacer la clase sola, no me gusta mucho hablarle a la pantalla así nomás. Así que ustedes, cuando tengan algo que opinar, cuando tengan algo que aportar, usted levanta la manito que el hermano Luis Cifuentes va a estar pendiente ahí para darle la oportunidad, porque yo no logro verlos a todos aquí en la pantalla, ¿ya? Muy buenos días, felicidades a las mamás, ya nos habíamos saludado, así que comenzamos nuestra clase de hoy. Esta clase la vamos a hacer general hoy día, pero en realidad es la clase que compartimos con nuestro grupo, con nuestro grupo de vida abundante, que luego pasa al siguiente paso, que es el discipulado, ¿cierto? Entonces vamos a espérenme un poquito que aquí la pantalla donde Luchito me compartió pantalla, se me achicó lo mío acá. Espérenme un poquito, chiquillos, no se me arranquen ya. Ustedes saben que todos somos... ocultar panel de video, ¿será ese, Luchito? Salir de la pantalla completa, ahí sí, ya, ahí sí estoy bien. Disculpen, estoy aprendiendo igual que usted. Hoy día vamos a ver nuestra clase y vamos a hacer un repaso con la nuestra de conociendo a Dios a través de sus cualidades y atributos. Aprendíamos la semana pasada que el mismo Jesús, cuando oró por sus apóstoles, por la iglesia y también por nosotros, dijo: esta es la vida eterna, en Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Así que el mismo Señor nos recomienda a través de su palabra que nosotros debemos conocerle, y que conocerle significa que tenemos la vida eterna. Amén. Hermano Luis, la siguiente diapositiva. Nosotros dimos una definición de lo que era, un poquito, de lo que es cualidad o atributo de Dios. La cualidad es el carácter distintivo, positivo de la naturaleza de alguien o de algo. Y el atributo, cada una de esas cualidades o propiedades de un ser, cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, en nuestro caso, porque es de Él que vamos a aprender, como su sabiduría, la omnipotencia, el amor, etc. Miren, hermanos, aquí hay algo que debemos aprender y saber por qué es necesario que usted y yo leamos la palabra. Porque es la única vía de determinar y conocer los atributos de Dios, es a través de su palabra, la Biblia, en la cual Él se ha revelado a nosotros tal como Él es. Y lo que Él quiere mostrar de sí está ahí escrito en su palabra. Y no como nosotros lo imaginamos, no como a nosotros se nos ocurra, sino como Él quiere que nosotros le conozcamos. Y se ha revelado también plenamente en la persona de Jesucristo. Así que si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, va a conocer lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. Próxima diapositiva, hermano Luis. Amén. Los atributos de Dios, según los estudiólogos, se dividen en dos grupos. Atributos naturales, que son aquellos que tienen que ver con su existencia como espíritu infinito y tienen que ver solo con Dios, ¿ya? Solo Él tiene estos atributos, nosotros no los poseemos. Y también están los atributos morales, que son aquellos que tienen que ver con el carácter de Dios, como el amor, la justicia, la verdad, la sabiduría, la santidad. Amén. Próxima diapositiva, hermano Luis. Miren, hermano, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos con nuestros hermanos la semana pasada y luego vamos a pasar a los atributos morales de Dios. Si usted quiere opinar algo, no se olvide ahí de levantar su manito ya. Dios tiene existencia propia, o como diría alguien por ahí, Dios es increado. Dios no necesita de nosotros, ni del resto de la creación para nada, hermana.
y hermanos, no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o para su naturaleza. Antes de que la tierra diera a luz la vida, o antes del principio del tiempo, Dios ya había sido, hermano. Por su naturaleza misma, las Escrituras nos recuerdan que Él es un Dios autoexistente. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Dice el texto, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso está en Apocalipsis 4:11, hermanos. Así que, ¿quién creó a Dios cuando le pregunte a un niño? Nadie, nadie lo creó. Él siempre ha sido, siempre ha existido. Amén. El segundo atributo natural que Dios tiene es su omnisciencia. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso dice Hebreos 4:13. Y hay muchos otros textos en la Biblia que hablan de la omnisciencia de Dios. Él todo lo conoce, hermanos, todo lo conoce. Nada puede ser escondido a Dios, aunque Él sea invisible para nosotros y nosotros no le podamos ver, nosotros no lo somos para Él. Hermano, no hay ningún lugar donde tú puedas huir de la presencia de Dios. Nada de lo que hacemos, nada de lo que decimos o incluso de lo que pensamos escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el texto, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, versículo 3. Nuestra vida entera, hermano, ha permanecido abierta a su mirada. Desde el principio somos libro leído para Dios. Él conoce nuestra tapa. Antes, Él nos tenía en su pensamiento. Él es el escritor. Somos la tapa, conoce su contenido y conoce nuestro final. Amén. Dice la diapositiva que está ahí, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas, dice el Salmo 139, versículo 16. ¿Y qué otra forma más podemos comprobar la omnisciencia de Dios? Que todo lo que Él predijo o profetizó a través de los profetas en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo, todo se cumplió y lo podemos leer y verificar en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. La próxima diapositiva, hermano Luis. La omnipotencia de Dios, hermanos. El poder de Dios, omnipotencia, es la facultad y la virtud por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que a Él le agrada. Todo lo que le dicta su sabiduría infinita, Él lo puede hacer. Todo lo que su pureza infinita le indica, Él lo puede hacer. Todo lo que su voluntad determina, Él lo puede hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer, excepto cosas que vayan en contra de su naturaleza. Por ejemplo, Él no miente, no peca, no puede ser injusto, porque eso atenta contra su propia naturaleza. Amén. La creación entera, hermanos, confirma el gran poder de Dios y su completa independencia de todas las cosas creadas. Dios no depende del poder de otro para funcionar o dejar de funcionar. Él es todopoderoso. Oigan su reto, hermano, lo que le decía a Job. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Todo eso lo encontramos en Job, el capítulo 38. Consideremos ahora el poder de Dios en la creación, hermano. Tuyo los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste, al norte y al sur, tú los creaste, dice el Salmo 89. Hermano, para trabajar, el hombre necesita de herramientas y de materiales, ¿cierto? Pero Dios no. Con una sola palabra, Él creó las cosas, hermano, de la nada. Aunque nuestra inteligencia no lo pueda comprender, Dios dijo
y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Y Él es poderoso para hacerlo todo. Amén. Próxima diapositiva, hermano Luis. La omnipresencia de Dios. Dios tiene una cualidad que ningún otro ser posee. La omnipresencia. Este atributo significa que Dios está en todas partes. No importa en qué lugar del universo estemos, jamás hallaremos un sitio donde Dios no esté. Esto quiere decir que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo, según lo que dice Isaías 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y hay una canción que cantábamos cuando éramos más chicos en la escuela dominical. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Y dice, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo salirme de él. Espero que no se salgan, hermanos, porque estoy cantando. Perdón. Ah, qué grande es el amor de Dios. Así es el amor de Dios, grande, omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo, hermanos. Amén. Amén. Dice Jeremías 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entendemos con esto, hermanos, que no hay tiempo ni lugar que escapen a su presencia. En otras palabras, Dios no está limitado ni restringido al tiempo ni al espacio. En relación al tiempo, Pedro afirma en segunda de Pedro, el capítulo 3, dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estar en todo lugar solo es posible para Dios porque Él en esencia es espíritu. Él no decide ir a un lugar, Él ya está allí. Así de simple, hermano. Amén. ¿Se entiende lo que es la omnipresencia de Dios? Por ahí decía el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermano Luis. La inmutabilidad de Dios. Hermano, no sé si le ha pasado, porque nosotros los hombres somos así, en ese sentido no somos inmutables. Hoy día le digo, por ejemplo, a la hermana Sarita, voy a estar en su casa a tal hora, pero pasa cualquier cosa y ya no cumplo mi palabra, porque no pude ir por el motivo que sea. Cambio. Nosotros somos cambiantes, hermano. Desde que nacemos, vamos creciendo, somos adultos, envejecemos, también cambiamos. Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Es una de las excelencias que distinguen al Creador de todas sus criaturas. Dios es el mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o determinaciones. Todas las criaturas están sujetas a cambio, hermano. Dios es inmutable. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. El correr del tiempo, hermanos, no afecta en absoluto a Dios. En primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 29, leemos, el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí tenemos consolación firme, hermanos, ya que no podemos confiar en la criatura humana, pero sí podemos confiar en Dios. No importa cuán inestable sea yo, hermano, o cuán inconstante se demuestren ser mis amigos. Dios no cambia. La permanencia del carácter de Dios garantiza
para usted, para mí, el cumplimiento de todas sus promesas. Si Él dijo que vendrá, vendrá. Amén. Y así es. Amén, hermanos. Amén. Espero que se me entienda, o si estoy hablando muy rapidito, ustedes me avisan, ¿ya? Dios es inmutable, invariable, porque para siempre es su misericordia, dice Él en Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él no cambia, no hemos sido consumidos. Podemos confiar en sus promesas, hermanos. Aunque Dios no prometió que te iba a sanar, que aquí, que allá, que esto, muchas cosas que nosotros a veces cuando predicamos le prometemos, ven al Evangelio y el Señor cambiará tu vida, te sanará, te irá mejor, tendrás un mejor trabajo. No, hermano, esas promesas las decimos nosotros, salen de nuestra boca para los demás. Dios trabaja de distintas formas, con todos nosotros trabaja de distinta manera. No pueden las mismas cosas o los mismos cambios que yo tuve, nosotros pretender que Dios también haga con otras personas, porque si no, oramos por todos los enfermos y todos los enfermos tendrían que sanar, pues. Dios no prometió eso, hermano. Dios lo que nos promete es nuestra salvación a través de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que deposita su fe en el Señor Jesucristo, ese será salvo. A esa promesa nos tenemos que aferrar. Amén, hermano. Así que si usted oró por un enfermo y ese enfermo no se sanó, no se decepcione de Dios por mano. Si Dios no es el que hizo la promesa, aunque Él en su poder, en su voluntad, sí puede sanar a aquel enfermo, pero nosotros no podemos pretender que nosotros vamos a cambiar la voluntad de Dios con respecto a alguien en ese sentido a través de nuestra oración u otra cosa. Luchito, por favor, o hermana Sarita, ¿me pueden un poco potenciar este punto? Porque hay cosas que Él no ha prometido o que Él nos dará todo y a veces las personas creen que sí. Por favor, si alguno de ustedes, o hermano Hermana Carmona, Ivonne, pastor Carmona. hermana Ivonne. Amén. Por favor. Jesús estuvo en la tierra. La Amén. pregunta es, ¿sanó a todos los que estaban enfermos? No. Sanó a todos los que se le cruzaron por el camino, pero no a todos. Sin duda Dios puede sanar, puede curar ciertas enfermedades terminales. Y nosotros oramos para que así sea, pero siempre queda todo sometido a esa soberanía de Dios. Dios es soberano. Y nuestras oraciones son para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Así que oramos para eso. Pero Él sigue siendo el soberano y Él dirá la respuesta. Ese es mi punto. No sé si mi pastora o hermano, el pastor Carmona, tiene una opinión. También se dice en la Escritura que en los tiempos de Naamán, ¿cierto? Solamente había muchos leprosos, pero solamente el Señor los sanó a él. Entonces es una cosa repetitiva. Dios en su soberanía no todos sana, como decía Luis y Fuente, y eso también lo vivimos en la época de Jesús. Y así en cada acto siempre Dios, cierto, ejerce su soberanía sobre ciertos individuos, y hay una cosa que la dejamos el misterio de Dios con respecto a que por qué ahora nos sana a los hermanos del COVID, ¿cierto? Y hay muchos pastores que han querido pretender ir más allá de lo que dice Marcos 16:15, ¿cierto? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, qué sé yo, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero ellos han muerto de la enfermedad, producto de su imprudencia. Entonces, hay una cosa muy interesante en que la palabra de Dios es irrevocable, pero también la ejerce el Señor de acuerdo al hombre o a la mujer que pide esa oración. Porque también a veces nosotros apresuradamente oramos por alguien y a veces no es así. O sea, es la mano de Dios, puede ser una prueba de ese hombre o esa mujer que está sufriendo esa enfermedad, o también un castigo, es producto a lo mejor de su propio pecado. Por ejemplo, las consecuencias de la droga, las consecuencias del alcohol, esas siguen, y aun cuando se convierta en Cristo, si esa persona tiene el hígado malo, va a seguir igual, dado a que él mismo hizo pedazo su organismo. Entonces, por esa razón que es bien interesante tener la sabiduría del Señor para saber por qué no orar, ¿cierto? Y no
a veces darle palabras vacías a la gente. Claro, afirmamos la palabra, pero uno no sabe la otra persona que está al frente de usted, si es que Dios la quiere sanar o no. Ese sería mi comentario. Amén. Y según lo que dice Números, al tiro hermano Mauricio y hermana Cincia, según lo que dice Números 23:19, miren lo que dice Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que Dios dice, eso hará. Lo que Él dice. Hermano Luis, ¿se le puedes dar micrófono, hermano Mauricio? La pastora y hermano Mauricio. Pastora primero, Amén. por favor. Ya, yo igual que Pastor Carmona y hermano Luis, coincido en eso. El Señor es soberano en su voluntad. Así es. Hubo un tiempo que nosotros ofrecíamos al Señor como una oferta y mucha gente vino y no alcanzó, no recibió lo que querían, porque algunos vienen por interés también, por el interés de ser sanados. Pero en cuanto a la voluntad de Él es la voluntad perfecta de Él. La voluntad de Dios siempre es perfecta, aun cuando nosotros en el momento no lo entendamos. Algunos dicen, será falta de fe, ni siquiera podríamos acusar a las personas de falta de fe. Están creyendo que Dios les sana, pero si no están en su voluntad, no podemos, porque el Señor, lo más importante es que el alma sea salva. Recordamos cuando Él se acercaba a los enfermos, antes de darle la sanidad, Él decía, eres salvo. Entonces la salvación es más importante que la sanación. Amén. Confiando que el Señor es el que hace su voluntad. Sí, también tengo a la hermana Cincia. ¿El hermano Mauricio tenía la mano levantada? Sí. Hermano Mauricio. Y de ahí mi hermana Cincia. ¿Yo? Hermano Mauricio primero. Sí, mire, yo pienso que no es que nuestro Señor nos castigue. Yo creo que nosotros como padres, si vemos que le decimos a nuestros hijos que no salgan a jugar a la calle o ciertas cosas, y ellos se caen y se hacen una herida, esa herida les va a doler. Pero no es porque nosotros queremos que como padres que les suceda. Y ese dolor lo va a tener por consecuencia de su porfía. Pero no creo que Dios nos castigue con algo así. Yo creo que lo estamos sufriendo las consecuencias de nuestra porfía nomás. Pero no creo que sea castigo de Dios. Amén. Hermana Cincia. Gracias, hermana Mauricio. Ya. Y casi exactamente que iba a decir, como ha dicho el pastor Enrique. ¿Enríquez o Enrique? Enrique. Que Dios pone el tema de su voluntad, que no, para mí que no es un tema que Él no quiere hacer la cosa, que tenemos que fijarnos en nuestra desobediencia. Entonces, de toda manera, vamos a tener que pagar la consecuencia. Y ha dicho la pastora Sarita, Dios, lo que es primordial para Él es la salvación, que Dios no quiere que el alma se pierde. Entonces, en ese sentido, Dios puede permitir algo, Dios puede obrar en algo, aunque uno sea cristiano o no, pero no olvide nuestra vida del pasado, cómo estamos siguiendo en la vida diaria. Si estamos tomando precaución, todo eso, porque hay cristianos que dicen, Dios corazón, Dios siempre me va a ayudar. Es como yo veo el fuego y porque yo tengo a Dios en bueno, no es porque Dios no me quería que me queme, no es eso el tema. Tengo que saber que de toda manera, que de toda manera vamos a pagar la consecuencia. Tenemos ejemplo de nuestros apóstoles en el Nuevo Testamento. Antes que ellos habían recibido a Dios en su vida, sabían hacer cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero imagínense, ustedes saben lo que estudian. Se escucha mal. Como cada uno de ellos se falleció. Que como es terrible la manera que ellos han dejado la tierra, ese cuerpo. No es un tema que es porque ellos eran cristianos, que la gente lo habían perseguido. Es un tema que tiene que ver con su vida pasada.
Y eso que quería decir. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, hermana Cimcia. El Amén. hermano Rodrigo también está Rodrigo. levantando la mano. ¿Sabes qué? Con respecto a lo que al tema que está tocando, hace unos años atrás, no sé, antes de la pandemia, me recuerdo que Sergio Silva predicó en la iglesia, fue una de las, creo que fue, si no fue la última, una de sus últimas predicaciones, y él decía en su mensaje, ¿qué pasa cuando tú estás muchos años pidiendo un milagro, algo puntual? Y finalmente dice Dios, no quiero, pero te sigue amando, te sigue otorgando la salvación, te sigue demostrando que está contigo, que te acompaña, que te abraza, que te responde por los tuyos, que nada te falta. Y si Dios simplemente no quisiera sanarte, si Dios quisiera dentro de su voluntad, no te voy a sanar. Y ese no lo vamos a entender probablemente cuando estemos en su presencia, no antes. Entonces, sin duda que la potestad de Dios va sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos. Yo cuánto quisiera no tener dolores, por ejemplo. Yo quisiera eso, no tenerlo, no depender de drogas, por ejemplo. Pero hoy día mi oración es otra. Hoy día mi oración en forma muy personal. Yo los dolores me los puedo mamar, pero sí sana a mi hijo. O sea, hay una forma de pedirle un trueque a Dios y yo espero, en mi deseo personal, que Dios sane y restaure completamente a mi hijo. Aunque yo sé y tengo claro que el Señor ya hizo una obra en Matthew, pero estas alertas que se prendieron estos días como que nos movió al piso y nos pusimos nerviosos y todo el tema. Pero también el jueves, el viernes, perdón, el viernes vimos la mano del Señor nuevamente. O sea, el examen que necesitábamos tan urgente que logramos hacerlo, no había impactos nuevos. Entonces yo veo la mano del Señor, yo veo que Él hizo la obra en él. No sé si la va a hacer en mí. Creo que debo respetar y debemos respetar la soberanía de Dios. A lo mejor Dios no quiere. Y ese no lo vamos a entender cuando estemos en su presencia. Gracias, hermano Rodrigo. Muy, muy bueno el punto que acabas de tocar. Nosotros llevamos años orando por ti y también por Matthew, pero en la voluntad soberana de Dios, no sé, se me viene a la mente el texto que también tú haces referencia a él de alguna forma, cuando le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Amén. Amén. Sigamos entonces, hermano, me encantó su intervención. Y otra porque mano así... levantada, hermana Ivonne. Perdón, hermano Evelyn. Luis, es que así me doy Hermana cuenta Evelyn. que no estoy hablando Sí. sola. Hermana Evelyn. Hola, hola, que el Señor les bendiga. Buenos días, hermana Evelyn. Sí, quería acotar algo en relación a lo que se está hablando. De repente limitamos los milagros de Dios como milagros tangibles, lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Pero los milagros de Dios son más allá de lo que yo puedo ver. Porque yo puedo pedir que Dios me sane de una forma, pero el Señor puede hacer el milagro de otra, igual hace un milagro. Entonces muchas veces nosotros limitamos los milagros de Dios como yo los quiero, como yo los deseo. Un ejemplo bien rápido, cuando yo era niña, bueno, siempre tuve problemas de visión, entonces siempre esperé un milagro de Dios, entonces cada vez que hacían oraciones, yo siempre pasaba o siempre pedía que oraran por mí por un milagro. Finalmente, ese milagro, así como yo lo esperaba, nunca llegó. Ese milagro como que impusieran las manos por mí y yo abriera los ojos y viera bien, nunca llegó. Pero hoy yo veo bien. El milagro llegó de otra forma. Entonces, ¿cómo? A través de una operación que era muy cara en ese entonces cuando yo me la pude hacer y que era una operación imposible, pero es una operación que yo
me pude realizar sin pagar prácticamente nada. Entonces, mi pregunta es, ¿el milagro llegó? Sí, llegó. Como yo lo esperaba, no, pero llegó de la forma que Dios tenía estipulado hacerla para mí. Entonces, muchas veces los milagros los queremos de la forma que nosotros los estamos pidiendo, pero Dios es tan soberano, Dios es tan poderoso, Dios es tan maravilloso, que hace las cosas como Él las quiere, y como decía mi hermana Sarita, la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta, no es como yo la quiero, no es como yo la pienso, sino es como Él la quiere. Yo ahora pido un milagro para mi vida, pero también, o sea, yo digo, si Dios en esta condición que yo estoy hoy no me quiere sanar, mi forma de pensar, mi forma de ver a Dios no va a cambiar. Él sigue siendo Dios. Yo sigo creyendo en un Dios poderoso, yo sigo creyendo en un Dios soberano, en un Dios milagroso, aun cuando el milagro no venga como yo lo quiero, porque Dios actúa en milagro y en misericordia día a día para nosotros. Amén. Eso, hermana. Gracias, hermana Evelyn. Dios siempre nos sorprende, hermana. De alguna u otra forma, Él nos sorprende. Amén. Sigamos con nuestro PPT. Dice, Dios es omnisapiente. A mí me llamó mucho la atención esta palabra. Dice, este atributo nos quiere explicar que Dios lo sabe todo y sabe de todo. O sea, Él es perfecto matemático, perfecto legislador, perfecto pintor, perfecto químico, perfecto físico, perfecto arquitecto, perfecto diseñador. Nada escapa de su conocimiento. El hombre lo único que hace es imitar lo que Dios ya hizo. Amén. Dice, encontré esta imagen que está puesta ahí, dice, el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo, dijo Galileo Galilei. Así que yo creo que esa explicación es suficiente para conocer que nuestro Dios todo lo sabe, que es distinto a omnisciente, que Él todo lo conoce. Amén. Amén, hermano Luis. La siguiente PPT. Amén. Dios es soberano, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. Él en su perfecta voluntad, en su soberanía, sabe por qué o no responde de esta o de otra forma la oración que nosotros presentamos delante de Él. Dios es creador de todo, hermano. Él es dueño de todo. Tiene toda autoridad. Puede disponer de todo lo creado. No obliga al hombre a obedecerle. Espera que le sirvamos motivados por su amor. El Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Y Isaías, el capítulo 46, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, hermano, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Él es soberano. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Dios es espíritu. No es materia como nosotros que nos podemos palpar. No se limita a un cuerpo. A Dios nadie le dio jamás. Él tiene personalidad, vida, piensa, siente, habla. Amén. Debemos adorar a Dios desde nuestro interior, desde el corazón. Dios es espíritu, dice Juan, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios nadie le dio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que podemos conocer a Dios a través de Jesucristo, su personalidad, lo que Él piensa, lo que Él siente, cómo habla. Jesús es la plenitud de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por tanto, dice Primera de Timoteo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Y creó Dios al hombre a su imagen? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que, hermano, los que adoran a Dios, ¿cierto? En espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu, no es materia. ¿Amén? ¿Se comprendió esta parte? Amén. Dios, el siguiente PPT, hermano Luis. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, tiene existencia en sí mismo, que ya lo habíamos visto, es increado. No hay ayer, ni mañana, ni hoy para Dios. Su eternidad da cuenta de su poder. Dios es eterno, nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Eternidad es el infinito fuera del tiempo. Primera de Timoteo 1:17 dice, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, el que habita la eternidad, dice Isaías 57. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es tan fácil hacer esta clase, hermano, con los textos bíblicos. Es la misma palabra de Dios nos revela cómo es Dios, la eternidad de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su sabiduría. Dice Salmo 100, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Amén, hermano. ¿Qué más que agregar a la eternidad de Dios? Para Él no existe el tiempo, para Él no hay un antes y un después. Él es un constante ser. Amén. Siendo, diría yo. Por eso el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no creyó, creerá, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Es un constante. Amén. Amén. No sé si venía el caso, pero me acordé del texto y tenía que decirlo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Esta maestra de escuela dominical está un poquito loca a veces. Dios es inmortal. Él no está sujeto a la muerte. El que es inmortal es imperecedero, incorruptible, indestructible, indisoluble. Nunca, nunca muere, nunca termina. Es el resultado de una existencia que no tiene fin. Es exento de la muerte. Primera de Timoteo 1 dice, es el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Él, quien solo tiene inmortalidad. Amén. Y bien, terminamos con los atributos naturales de Dios. Deben haber otros manifiestos en su palabra, pero estos son los que nosotros estamos exponiendo, ya que el tiempo pasa rapidito. Vamos a ver entonces los atributos morales de Dios.
que son aquellos que tienen que ver con su carácter. Dios es amor, Dios es justo, Dios es verdad, Dios es sabiduría, Dios es santo, Dios es misericordioso. Amén. Veamos, Dios es amor. Es lo que lo mueve a relacionarse con su creación, lo mueve a darse por sus criaturas morales y procurar su bien. Su amor es invariable, incondicional. El amor es una de las cualidades que Dios comparte con su criatura. Primera de Juan, capítulo 4, dice, Dios es amor. Y el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice el Señor en su palabra en Jeremías 29, el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su amor es un amor abnegado que abarca todo el mundo de la humanidad pecadora. La principal manifestación de ese amor fue el enviar a su único Hijo, Jesucristo, para que muriera por todos los pecadores. De esta forma Dios nos muestra su amor, en que siendo aún nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Amén. Y hay muchas otras cosas más que decir con respecto al amor de Dios. Pero en vista del tiempo vamos a avanzar, hermano Luis. Dios es justo. ¿Qué es la justicia? La justicia, hermano, es dar a cada cual lo que merece su acción. Justicia es dar a cada cual lo que merecen sus acciones. Amén. Cada uno pagará, o Dios pagará a cada uno según sea su obra. Él es juez de toda la tierra. Él se opone a toda injusticia. Dice Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Dios es justo, hermano, y dará a cada cual según sea su obra. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Amén. Hermano Así Ivonne, que, una acotación. sí, hermano Luis. Sí, estas cualidades que estamos aprendiendo de Dios, estos atributos naturales y morales, nos ayudan a conocer a Dios. Y es por eso, ¿por qué los presentamos? Porque a veces nosotros oramos mal. Por ejemplo, si sabemos que Dios es justo, ¿podemos pedir a Dios que sea injusto? ¿Podemos pedir a Dios que castigue al que me está haciendo mal? Si Dios ve todo, y a lo mejor no es el otro que me está haciendo mal, a lo mejor soy yo el que le está haciendo mal al otro. ¿Podemos pedir que Dios tenga preferencia si Dios es justo? Entonces, todas estas cualidades que vemos de Dios, y sabemos que todo lo sabe, que todo lo puede, que Él es eterno, entonces esto nos ayuda a poder relacionarnos con Dios, a pedir, como dice la Escritura, como corresponde. Amén. Además es terrible, hermano, a veces pedir que se haga justicia con otras personas si no miramos primero nuestro propio ojo. A veces oramos para que Dios, no sé, ponga sus manos sobre otras personas que a lo mejor me hicieron daño aquí y allá, y sin mirar todo lo que a mí Dios me ha perdonado. La misericordia y la bondad de Dios que actuó conmigo y yo pidiendo justicia. Prefiero pedir misericordia, hermano Luis, que es el siguiente atributo que vamos a estudiar de Dios.
Amén. Dios es misericordioso, es rico en misericordia. Misericordia es compasión, hermano. Viene de la palabra un corazón inclinado a lo mísero, a lo pequeño, al que necesita. Amén. Misericordia es compasión, es darle a cada cual lo que no se merece. Lo que no se merece. Si no fuera, hermano, porque Jesús dio su vida por nosotros en la cruz y por él, por su muerte, fuimos nosotros justificados, nosotros tendríamos que enfrentar el día de mañana a Dios como juez. Ahora lo enfrentamos como a Padre, como a Dios misericordioso, porque por medio de Jesucristo nosotros obtuvimos justicia, porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó por mi pecado, por tu pecado. Amén. Esa es la misericordia de Dios. En eso se ve también que Él se inclinó a nosotros, nos miró con compasión, con bondad, para darnos una nueva oportunidad a través de su Hijo Jesucristo. La misericordia es voluntaria, es producto de la bondad divina y está relacionada a su amor. La misericordia se traduce en paciencia, o sea, Dios siempre está esperando por nosotros. Se concede para nuestro arrepentimiento. Dice Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, como leíamos anteriormente, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó. Dios es misericordioso y clemente. Él no aniquila y destruye a los seres humanos como lo merecen a causa de sus pecados, sino que nos otorga el perdón como un don gratuito que se recibe por fe en Jesucristo. Manigón. Dime, hermano Luis. Sí, cuando dice que se concede para nuestro arrepentimiento, es como cuando nosotros hacemos algo malo, ¿cierto? Y no sé, y podría pasarnos algo malo, y no pasa algo malo, no sé, por decir algo que a lo mejor no pasa. Voy a robar, y por necesidad, por lo que sea, y no me pillan, o voy a mentir y no me pillan, porque Dios tiene misericordia. ¿Qué es lo que busca Dios? Cuando me muestra su misericordia, que me tenía que haber pasado algo y no me pasó. ¿Quiere decir que tengo que seguir robando? ¿Tengo que seguir mintiendo? Si Dios actúa con misericordia conmigo, no. Dios cuando actúa con misericordia es para que yo me detenga, para que yo me arrepienta y vuelva. Cuando Dios obra en misericordia, Él está buscando que nosotros nos arrepintamos, que nosotros volvamos a Él. Amén. ¿Y Amén. vos podés hacer un alcance? Sí, por favor, así no Buen veo. tema. Dígame. Es un buen tema, pero ahí yo me acojo a las palabras de Cintia, que en realidad, o del pastor Carmona, no me recuerdo, que sí, claro, sin duda Dios es misericordioso y da siempre la oportunidad, pero eso no significa que la persona vaya a pagar las consecuencias de lo que hizo. Entonces, también hay que tener claro, Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse, no sé, el ladrón robó, no lo pillaron, pero en algún minuto ese delito que él cometió le va a traer consecuencias y Dios no lo va a librar de las consecuencias, sin embargo sí lo perdonó. Entonces es claro también porque hay mucha gente que también piensa que puede abusar de la misericordia del Señor y eso no es así. Eso tampoco es así, entonces hay que ser claro que si bien es cierto, Dios siempre la oportunidad de arrepentirse, pero las consecuencias de ese acto, o sea, la persona que cometió un acto que estuvo mal, nunca, nunca no va a vivir las consecuencias. Siempre las va a vivir. Siempre las vive. Entonces hay que tener que hacer a la gente responsable de sus actos. Que la misericordia del Señor no se puede jugar, porque con Dios no se puede jugar. Entonces, gracias. Amén.
El Señor no retarda su promesa, dice el texto, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero como dice mi hermana Gloria, no debemos abusar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es voluntaria. Amén. Dice Éxodo 34, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso no quiere decir, como nos dice nuestra hermana Gloria, que algún día Dios no le pondrá fin a toda la maldad que el hombre ha cometido y sigue cometiendo, aún teniendo la oportunidad de arrepentirse, no se arrepiente. Entonces, si no ha venido a Jesucristo, ¿cierto? Y cambiado su vida, permitido que Dios lo transforme, se tendrá que enfrentar en algún momento a la ira de Dios. Porque no dice que Dios nunca tendrá ira, dice que es tardo para la ira, pero que es grande en misericordia y verdad. Amén. Siguiente PPT, hermano Luis, que nos quedan 5 minutitos. No lo puedo creer cómo se pasa el tiempo. Amén. Estos son cortitos. Dios es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad. Como Dios es totalmente fiel y digno de confianza en todo lo que dice y hace, también se describe su palabra como verdad. En armonía con esto, la Biblia pone en claro que Dios no tolera las mentiras ni la falsedad de ninguna clase. Amén. Dios es fiel. Dios hará lo que ha revelado en su palabra, cumpliendo sus promesas y también sus advertencias. La fidelidad de Dios debiera producir indecible consuelo para los creyentes y gran temor del juicio de Dios para todos los que no se arrepienten y no han creído en el Señor Jesús. Amén. Y esto tiene que también ver con su misericordia. Él espera pacientemente, pero si no se arrepienten y no creen, Dios traerá, ¿cierto?, su juicio sobre aquellas personas que han rechazado a Jesucristo. Siguiente PPT. Dios es santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, dice Apocalipsis 15:4. La santidad es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Para los profetas, Dios es absolutamente santo. Solo Él es infinita, independientemente, inmutablemente santo. Con frecuencia, hermano, Dios es llamado el santo en la Escritura. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. A esta perfección divina se le da un énfasis especial, hermanos. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como un calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla, hermano, de que su nombre es todopoderoso, o que su nombre es sabio, o que su nombre es grande. Tantas veces como se nos dice que su nombre es santo, santo, santo. Este es su mayor título de honor. En este resalta toda la majestad y la respetabilidad de su nombre. Esta perfección, hermanos, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: santo, 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 Jehová de los ejércitos. La pureza de Dios, hermanos, es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es santo, su verdad o su palabra es santa palabra. Su nombre, que expresa todos sus atributos, es santo. Amén. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis.
Bueno, antes de dar término, dice, Dios odia todo el pecado porque Él es santo, hermano. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. El perverso es abominado de Jehová. Y otra vez, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. De ello se desprende que Él necesariamente castigará el pecado, hermano. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones. Y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada pobre pecador que se haya refugiado en Jesús es acepto en el amado. Sed santos, dice el Señor en su palabra, porque yo soy santo. No se nos manda, hermano, a ser omnipotente ni omnisciente como Dios, sino que se nos manda a ser santos en todo. Amén. El pensamiento del libro de Levítico es: santos seréis porque yo soy santo. La palabra santo, hermano, aparece 73 veces en el libro de Levíticos. Amén. Eso es para que vean la importancia que Dios le da a la santidad. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, hermano, también es fuego consumidor y Él odia el pecado. Amén. Amén. Concluyamos entonces. Dice Isaías 6:5, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay, hermano! ¡Qué terrible encontrarse con la santidad de Dios! Amén. Conclusión, dice, Dios es el creador de todas las cosas, el que sostiene todo, el que sabe, el que todo lo ve y el que todo lo puede. No somos nada ante la magnificencia de Dios. A pesar de eso, Dios nos ama. Hermanos, es necesario el arrepentimiento para disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si alguien quiere aportar algo, estamos casi terminando. Hermano Luis, traspaso el mando. Bendiciones.